mucho más pequeñas si las comparamos con el tejido prostático normal, que van a estar muy apiñadas espalda contra espalda. Vamos a ver la pérdida de esas células basales y que cuando empezamos a hablar de la citología, pues vamos a ver que son glándulas que tienen unos nucleolos demasiado prominentes. Y como vemos acá en la imagen, y como vemos aquí en la imagen de la inmunistoquímica, esta imagen es muy bonita porque nos permite comparar la citoqueratina de alto peso molecular, que acá tienen la glándula de control prostática normal, y aquí tienen las glándulas que son tumorales y que, como pueden ver, no está marcando para las células basales. También nos sirve para que comparemos un poco los núcleos de una glándula tumoral, donde el nucleolo, que es esto que se ve azul, muy intenso, prominente dentro del núcleo, está presente, y que acá, como pueden ver, son un poco más discretos. Y que además de eso, el tejido prostático normal, miren que tiene algo de pseudoestratificación, no son células que ya estén con su polaridad hacia la parte pues, más externa de la célula tumoral, a diferencia pues, de la glándula prostática benigna. Y entonces vamos a pasar a hablar un poco de la historia de la escala patológica de Gleason. Acá tenemos pues al doctor Donald Gleason, que fue un médico y patólogo estadounidense, más conocido por diseñar la puntuación de Gleason, como se llamaba en ese momento. Él nació en Iowa, aunque creció en Minnesota. Asistió a la Universidad de Minnesota, recibió ahí sus títulos de médico y también su PhD, y pasó la mayor parte de su carrera en el laboratorio de patología del Hospital de la Administración de Veteranos de Minneapolis, en Minnesota. Y en 1959 se une a un grupo de investigación urológica de la Cooperativa de la Administración de Veteranos, y ahí fue cuando empezó este proyecto con otro doctor que se llamaba George Mellinger. Entonces lo que hace él es que de 1959 a 1964 recibió una serie de 270 muestras de cáncer de próstata sin conocer el resultado de los pacientes y observó inicialmente 9 patrones. Gleason registró los patrones dominantes, que en ese momento los llamó como primarios, y los siguientes más comunes, que los llamó como secundarios de cada caso. Y luego le dijo a un estadístico que por favor correlacionara los hallazgos con la supervivencia específica de la enfermedad. Como algunos patrones tenían un pronóstico muy similar y podían agruparse, lo que hizo Gleason fue reducir esto a 5 grados. Y el pronóstico de los casos con 2 grados pues resultó en ese momento ser intermedio entre lo predicho por cada grado por separado. De ahí que se encontró que la puntuación de Gleason, o sea, la suma de estos dos patrones, pues era un mejor predictor del resultado de estos pacientes. El sistema de clasificación se presentó por primera vez entre 1966 y 1967 en 3 artículos. Estos pacientes luego fueron reclutados de forma prospectiva y el estudio se fue extendiendo gradualmente, más o menos hasta 1975, que ya cerró. Y para ese momento ya Gleason había logrado incluir aproximadamente 5.000 pacientes. Para facilitar la educación en la clasificación, lo que Gleason hizo fue esta plantilla, donde llevó pues una pila de microfotografías y bocetos a un artista del hospital que logró resumir los hallazgos de él en esta escala. Una de las principales razones por la que se adoptó en la práctica clínica fue porque se consideró en ese momento muy fácil de usar en comparación con muchos sistemas de clasificación anteriores que requerían microscopía de aumento de alta potencia para el recuento de mitosis, entre otros detalles. Y además, otra explicación del éxito fue que la nueva clasificación establecía muy claramente cómo tratar la notoria heterogeneidad morfológica del cáncer de próstata. Sin embargo, miren que pasó un tiempo antes de que se reconociera oficialmente la clasificación de Gleason como algo ya estandarizado para que lo utilizáramos a nivel global para, pues, estadificar y evaluar el adenocarcinoma de próstata. Fue así como la primera vez que la OMS lo incluyó no fue sino hasta 2002. Y la Sociedad Internacional de Patología Urológica, o sea, la ISO, no la aceptó sino hasta 2005, cuando hizo en su momento pues otra conferencia del Consenso Internacional que ellos hacen en Texas. Ya empezaron a hacerle varias revisiones y algunas modificaciones, y hasta ahí ya fue hasta el 2016 cuando la OMS aceptó de manera definitiva la clasificación de Gleason modificada como la clasificación estándar que debemos utilizar todos los patólogos cuando reportemos este tipo de carcinomas. Acá podemos mirar entonces la comparación entre la primera escala patológica de Gleason que propuso en los 1900 y ya las diferentes modificaciones que se hicieron hasta la última modificación en 2014.
Y el principal cambio que se hizo fue colocar a todos los pacientes que tuvieran estructuras cribiformes y o glomeruloides, sí o sí, como un Gleason 4, porque se vio que independientemente, porque él antes lo tenía como en un 3, si lo ven acá como en los esquemas, es porque se ha visto que estos pacientes y así tengan un pequeño porcentaje de patrón 4, sea cribiforme, sea glomeruloide, pero especialmente el cribiforme, estos pacientes automáticamente van a tener un peor pronóstico. Y también ya la hizo en 2019 también. El otro cambio que hizo fue que no solamente se iban a poner el que más teníamos y el siguiente más frecuente o el siguiente peor, sino que independientemente de la cantidad que yo tenga de Gleason 4 o Gleason 5, siempre lo ideal es que lo reporte. Ya entonces vamos a pasar un poquito a la patología específica de la escala patológica de Gleason. Se basa en dos patrones de grados complementarios que se relacionen estrictamente con la arquitectura glandular de ese tejido neoplásico. Se divide entonces en 5 patrones según la diferenciación del tumor, siendo 1 el mejor diferenciado y 5 el peor diferenciado, debido a la frecuente heterogeneidad de la diferenciación tumoral. Lo más común es que nosotros encontremos un cáncer de próstata con más de un patrón. La puntuación de Gleason entonces lo que va a hacer es la suma del grado de Gleason primario, el más predominante, y el grado de Gleason que tiene el que menos encontramos o el peor. Eso dependerá si nos enfrentamos a una biopsia o si nos enfrentamos a la prostatectomía, porque ahí nos cambian la manera en la que nosotros vamos a sumar el Gleason. Cuando no existe un grado de Gleason secundario, usualmente el grado de Gleason primario se duplica para llegar a la puntuación. O sea, si yo solamente tengo todo, mi próstata es 4, o por ejemplo, el 95% es 4, pero solamente un 3% o menos es 3, pues yo a ese paciente no le pongo 4 más 3, sino que le pongo 4 más 4, porque lo que está predominando es el patrón 4 y más del 95% de lo que yo puedo evaluar del tumor. Tenemos entonces acá el patrón 3, que consta, como lo vemos aquí, de glándulas discretas que todavía están siendo bien formadas, que son relativamente uniformes, aunque pueden tener algo de irregularidad, y también que están usualmente espalda contra espalda. En ocasiones las podemos ver algo separadas entre ellas por un poco de estroma, pero cuando nosotros bajamos y evaluamos ya en el 40X usualmente, pues vamos a ver que hay ausencia de esas células basales. En el patrón 4, entonces tenemos varios patrones. Tenemos el primero que es el cribiforme, independientemente de su tamaño, independientemente de su forma. Tenemos además de eso las glándulas mal formadas o que están fusionadas, y además de eso se recomienda que a las glándulas glomeruloides también, independientemente de su morfología, pues se les asigne este patrón 4. Finalmente tenemos el patrón 5, en donde vamos a poder ver sábanas, cordones, un patrón cribiforme también con comedonecrosis central, nidos sólidos o incluso células individuales que me van infiltrando ese estroma prostático. Y este pues va a ser el de peor pronóstico y el peor diferenciado. Finalmente, ya para terminar, algunas conclusiones de la charla de hoy. La contribución de Gleason a la patología urológica fue inmensa. Casi medio siglo después, su sistema de clasificación sigue siendo nuestra principal herramienta para la predicción basada en tejidos de pronóstico del cáncer de próstata. Esta clasificación ha demostrado ser un factor pronóstico fiable y clínicamente significativo en numerosos estudios. Hasta el día de hoy sigue siendo el predictor más fuerte del curso natural de la enfermedad y es parte principal de los nomogramas de vigilancia activa, como los de Catán y las tablas de Partin, que guían las decisiones, pues obviamente, de tratamiento individual. Y este sistema es un ejemplo de la belleza de la simplicidad, porque a pesar de los años ha tenido muy pocas modificaciones y sigue siendo extremadamente útil, tanto clínica como patológicamente. No sé si tengan alguna duda.